en el cuerpo pastoral hemos definido una serie de predicación, de estudio de la palabra para empezar este mes de enero, que está allí y se titula serie La relación con Dios que transforma. ¿Cómo es una relación con Dios que transforma? Porque hay relaciones con Dios que no transforman a nadie, nos dejan igualitos todos los años, el mismo defecto, el mismo pecado, la misma vacío, la misma necesidad. Esa relación con Dios no queremos, ni predicamos en la iglesia. Queremos tener una relación con Dios que transforme tu vida, te haga mejor persona, mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor profesional, mejor cristiano, mejor servidor. Y va a estar basada en los encuentros de Moisés con Dios que narra la Biblia. Una cosa interesante en la Biblia es que se ha sacado un estudio comparativo de toda la Biblia y se ha descubierto que el personaje de la Biblia del cual más encuentros con Dios se narran, por lo menos quedan registrados en las Escrituras, ¿saben de quién es? Moisés. Es del que más se narran encuentros con Dios. Todos tuvieron encuentros con Dios, pero del que hay más capítulos que narran estos es Moisés. Así que hemos querido escoger una serie de Moisés este mes de enero y sus encuentros con Dios, para poder nosotros aprender de estos encuentros con Dios y descubrir qué nos falta a nosotros en esta relación, encuentro con Dios diario, que pueda seguir bendiciendo, limpiando, sanando, transformando nuestras vidas. Para eso vamos a leer en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Obviamente no vamos a ver todos los encuentros, pero vamos a ver los que consideramos más importantes. Vamos a leer este primer encuentro con el que queremos empezar el año. Éxodo 3, 1 al 6. Vamos a leerlo y luego pedir la iluminación y la dirección de Dios. Dice así la palabra, en Éxodo 3, 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a orar, que Dios nos ilumine para entender las lecciones que nos deja este encuentro de Moisés con el Señor. Señor, gracias te damos porque tu Espíritu Santo ha venido a morar en la vida de cada uno, hijo o hija tuyo, para que pueda darnos poder para vencer el pecado, pero también para iluminarnos en las verdades espirituales que necesita nuestra alma entender, captar, descubrir y vivir para que podamos acercarnos más a ti. Señor, ilumínanos en cuáles son los estorbos de nuestro corazón, de nuestro propio corazón, que están impidiendo una mayor bendición tuya en nuestra vida. Y perdónanos, Señor, por nosotros mantenerlos, esos estorbos, y ayúdanos a sacarlos de nuestras vidas, a humillarnos delante tuyo. Bendice a cada uno de nosotros y este año lo encomendamos en tu mano para que, como nos hemos propuesto, nos acerquemos todos este año más a ti, te conozcamos más y sigas obrando en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos cambiando de timón. Decíamos que Moisés entonces nos enseña en este primer encuentro cómo acercarte a Dios de manera que esto transforme tu vida. Y hay varias lecciones que aquí este encuentro nos va a dejar. El primero lo encontramos nosotros en Éxodo 3.1. Éxodo 3.1. Uno va a ver allí que Dios se manifiesta en lo cotidiano. Una de las cosas que hace Dios es que Dios
es un Dios tan grande que no cabe en ningún templo humano. Por eso es que Dios mora en el cielo de manera perpetua, porque aquí cualquier templo, lugar o casa de Dios como esta, simplemente es el lugar donde el pueblo se reúne a adorar a Dios. Pero Dios no cabe aquí. Es un Dios que todo el universo no le puede contener, porque Él es mayor que el universo, que es su creación. Y Él es ajeno y por encima y por fuera del universo, su creación. Él es una persona que está por encima de todo, en todo lugar al mismo tiempo. Y este Dios, por lo tanto, se manifiesta donde Él quiere, donde Él quiere. Algunas personas creen que solo Dios les puede hablar o solo pueden pensar en Dios cuando están en el templo o en un convento o en un retiro o en un momento devocional con la Biblia. Pero este pasaje empieza justamente rompiendo este esquema y nos enseña que Dios se manifiesta muchas veces, constantemente en lo cotidiano. Mira tú a Moisés, ahora sí vamos al 3.1. ¿Dónde Dios se le manifestó a Moisés? ¿Estaba en un convento? ¿Estaba en un retiro? ¿En un encuentro con Dios? No, estaba trabajando. Él era pastor de ovejas de su suegro. Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, llevó las ovejas a través del desierto, etcétera, etcétera. Es decir, él estaba haciendo lo que todos los días hacía. Su tarea ordinaria, común, que es mover ovejas, que huelen mal, se ensucian y que hay que arrearlas encima. Y bajo el sol del desierto de ese tiempo. Y nos muestra que en ese trabajo, que todos los días él llevaba las ovejas como pastor, todos los días los llevaba a los mismos lugares, y además trabajaba en el desierto, un lugar que es nada, digamos, atrayente, cómodo, o un lugar que uno escogería donde poder trabajar. Él tenía un trabajo duro, seguramente, porque ser pastor de ovejas en un valle es una cosa, ser pastor de ovejas en un desierto es otra cosa. Y en medio de esa situación, mientras él estaba dedicado activamente a su tarea diaria, ordinaria, que no tiene nada que ver con Dios, Dios se le manifestó y lo llamó a otra tarea. Y lo llamó y le dijo, yo tengo un plan contigo para otro propósito, más allá de esto. Y así que nosotros vemos dos cosas aquí. Moisés dedicado a su tarea diaria y Dios lo busca y lo llama a otra tarea, como dice la diapositiva. Y además nos muestra que no solamente él estaba haciendo una tarea ordinaria cuando Dios se le manifiesta, es decir, Dios lo busca en su trabajo, como Dios te busca a ti y a mí en nuestro diario vivir, para manifestarse, para tratar de hablarnos, para tratar de conectarse contigo. Él va a hablarte, no solamente aquí y a solas en relación con Dios, sino en tu vida diaria. Te va a hablar, te va a querer mostrar lo que necesitas de Dios. En tu diario vivir es donde justamente van saltando todas las cuentas y nos damos cuenta que nos falta de carácter, que nos falta nuestra personalidad, que nos faltan nuestras relaciones, que carecemos de Dios en nuestra vida, en el diario vivir. Además, hay una cosa interesante, es que no solamente Dios le habla a él en su diario vivir, sino que además Moisés, a quien Dios se dirige, había tenido muchos fracasos en su vida. El pasado de Moisés no era un pasado envidiable, ni era tampoco un hombre que, digamos, había hecho grandes y buenas decisiones morales en su vida. Recordemos rápidamente, él había asesinado a un capataz egipcio en Egipto por defender a un hebreo del maltrato de los egipcios. Así que era un asesino. Y un asesino, ojo, ¿cómo asesinó? Él no usó un arma, él usó sus manos. Y cuando tú matas con tus propias manos a alguien, usas una fuerza brutal con la cual muestras mucha ira, mucho enojo. Y además, mientras lo vas matando, porque nadie mata con las manos en un instante, sino toma su tiempo, él era consciente que estaba rompiendo el mandamiento de la ley de Dios como buen judío, como buen hebreo que era en su crianza religiosa. Y él transgredió la ley de Dios, quitándole la vida a un capataz egipcio. Luego él quiso hacer como si nada y encubrió su pecado, escondiendo el cadáver, enterrándolo con sus manos. Y aún así Dios le muestra a través del pueblo que Dios está mirándolo. Y entonces a través de un hebreo
Otro día que estaban discutiendo entre sí y Moisés se mete en el medio para separarlos, uno de ellos le grita diciendo que ¿acaso nos vas a matar como mataste al capataz egipcio? Y Moisés se dio cuenta entonces que estaba en problemas, que había tenido un tremendo descrédito, que el pueblo ya no lo veía a él como él creía que la gente lo podía ver, como un libertador del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, y huye. Así que él fue un fugitivo de la justicia, como los que tenemos tantos en el Perú en estos días. Parece que ya en esa época estaba de moda. No le había puesto a nadie, ¿no es cierto?, prohibición de salida de Egipto. Así que se fue, no sé si a Miami o a España, pero se fue. Y fue fugitivo de la justicia egipcia, buscado por la ley. Ese era Moisés. Y entonces él huyó de la justicia y tuvo que refugiarse como extranjero. Otra situación común hoy día. Huyó de su país y extranjero en tierra ajena, 40 años en este desierto. Y por 40 años parecía que no pasaba nada con él entre Dios y él. 40 años. Pero sin embargo, Dios rompió su silencio, recordando que aún ese largo tiempo de los fracasos morales, de las derrotas espirituales, Dios tenía un plan con Moisés. Y esto es algo tremendo, ¿no? Porque Dios no escogió a un monje de convento, Dios no escogió a un hombre sin tachas morales, Dios no escogió a un hombre sin errores y fracasos. Dios escogió a un hombre de carne y hueso como Moisés, como puede ser tú o yo, con distintos errores y tachas morales ante los ojos de Dios. Y Dios no lo desechó, sino que mostró que Él tenía un plan con él, tenía un propósito con él todavía. A pesar de su pasado, lo acusaba. Y a pesar que Moisés mismo podía ser él mismo descalificándose a sí mismo, Dios no lo desechó. Le mostró que aún tenía un plan con él, de su gracia, de su misericordia, para hacer de él un instrumento de bendición. Y eso no es exactamente lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, que a pesar de nuestro pasado, Dios nos permite y nos invita y nos llama a una relación con Él y nos quiere invitar a ser instrumento suyo. A veces nosotros ni lo creemos, que Dios tiene un plan con nosotros, a pesar de nuestras fallas, de nuestras imperfecciones. A pesar de todo eso, Dios tiene un propósito con tu vida y Él quiere cumplirlo si tú le dejas. Y Él quiere bendecirte y hacerte bendición si tú estás dispuesto a escuchar su llamado y a entender que Dios no te llama a una sola religión o a una organización religiosa o un programa, te está llamando a una relación con Dios. Fíjate, el siguiente paso que hay en este encuentro con Moisés es que cuando damos nuestra atención a Dios, entonces Él nos muestra su plan. Nosotros, cuando estamos dispuestos a prestarle atención a Dios, a las cosas a las cuales Él nos está llamando la atención en nuestra vida, en relación con Dios, eso se convierte como en la soga desde la cual Dios comienza a jalarnos a nosotros, como diría el profeta Oseas, con cuerdas de amor los atrajo. Dios usa cuerdas de amor porque sabe que somos tosudos, somos becerros indómitos, somos caballos salvajes, somos independientes, nos la creemos. No hemos ganado a nadie, pero creemos que solo podemos contra el mundo y que yo puedo andar solo en mi vida mejor sin Dios que con Dios. O con Dios, pero como invitado de copiloto, no dirigiendo el auto, sino yo dirigiéndolo y Él solo de consejero cuando tenga problemas. Y no nos convencemos lo que dice Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada, escúchalo bien, nada podéis hacer. Y hasta que tú no llegues a ese convencimiento, a esa decisión de la entrega completa de tu vida a Cristo, nada podéis hacer. Y todo va a ser incompleto, vacío. Todos tus logros de oro en tu corazón sonarán a lata, porque algo va a faltar en tu vida, porque en el plan de Dios y en el llamado de Dios para ti está que tú te entregues completamente al Señor. Entonces fíjate cómo llama Dios la atención en primer lugar a Moisés antes de darle su llamado. Fíjate en el texto, es interesante analizarlo en detalle. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? A mí me llama la atención mucho este incidente del llamamiento, porque todos saltamos de frente al llamado. Y Dios le habló y le dijo: quítate las sandalias. No, acá estamos antes de eso. Y antes de esto, Dios hace algo para probar el corazón de Moisés. Él hace algo para llamar la atención suya. Él vivía en el desierto años, 40 años, pastor de ovejas, así que él sabía muy bien que un rayo, una tormenta podía caer sobre una zarza, quemarlo. Y él seguramente cuando vio la zarza en el monte, seguramente a unos metros de donde él estaba, y un lugar visible a la altura de la ladera del monte de Horeb, donde Dios pudo hacerle ver a Moisés este hecho de la zarza que ardía, él seguramente se quedó mirando como tantas veces había visto zarzas ardiendo por los rayos, y esperaba que en algún momento el rojo se ponga intenso, luego se ponga plomizo, se apague el fuego y se desmorone la zarza. Pero de pronto se quedó mirando segundos y seguro minutos, y nunca la zarza se ponía plomiza y menos se desmoronaba, y seguía ardiendo y ardiendo y ardiendo y no se consumía. Eso llamó la atención de Moisés. Yo me pregunto, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Acaso Dios no podía donde estaba Moisés mismo diciéndole: Moisés, Moisés, yo soy Jehová, Dios de Jacob, Isaac y Jacob, y arrodíllate y se acabó? ¿Por qué puso la zarza primero? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Y muchos estudiosos y mucha gente que ha investigado en la palabra, y creo que dan a lo cierto, nos muestran que en primer lugar Dios se acerca y lo busca a Moisés, y en primer lugar llama su atención con esta zarza que no se consume, y recién después que él responde a esta zarza que no se consume y capta la atención de Dios, después de eso recién viene el llamamiento a Moisés. ¿Qué es lo que quiere decir Dios? Es que Dios muchas veces se va a manifestar en nuestras vidas y nosotros no estamos aptos, no estamos listos, y creo yo, más grave, no estamos ni siquiera dispuestos al llamamiento de Dios directamente. Somos tan mundanos, tan materialistas, tan egocéntricos, tan amarrados al sistema, tan amarrados y presos por las cosas de este mundo, que no tenemos ni tiempo ni interés espiritual. Y entonces Dios en su misericordia hace lo que hizo con Moisés. Permite que haya algún tipo de manera en que se manifieste en tu vida de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a lo que a ti te llama el interés y la atención. Y capta tu atención, busca captar tu atención. Con Moisés en el desierto fue una zarza que ardía y no se consumía. Esa zarza que arde y no se consume en tu vida puede ser una crisis personal en la que te acercaste a Dios y sentiste la respuesta de Dios en tu vida. Y de pronto te llamó la atención esta zarza que no se consume. Y dijiste: ¿qué es? A veces es una angustia y falta de paz profunda. Y de pronto un momento con su palabra, Dios, un culto personal, un retiro en algún lugar, Dios te habla y tú de pronto descubres algo que nunca habías descubierto, que Dios es un Dios real y que puede darte paz en tu angustia. Y que eso no es palabras poéticas, es una tremenda realidad. Y tu angustia se va. Y descubres que Dios tiene poder de darte paz. Para otros es una crisis matrimonial y Dios salva su matrimonio en un encuentro. Para otros es un problema familiar, para otros es un problema de salud, para otros es un problema económico. Para cada uno Dios tiene una zarza que arde y no se consume, con la cual te muestra y te dice: ¿sabes qué? Hay algo que tú no conoces de mí, hay algo que tú no sabes de esta vida, hay algo que te falta. Dios usa obras y señales en el camino de la vida, prodigiosos, que nos llaman la atención, que nos sacan de la lógica, que cuestionan tus respuestas, que sacude tu sabiduría humana imperfecta y te está diciendo: hey, hay algo más que tú no conoces. Eso fue lo que hizo Dios con Moisés. Y creo que lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Nos pone la zarza que arde y no se consume. Y te comienza a decir: hay algo que tú no conoces de Dios que necesitas conocer. Y empezamos lentamente,
poco a poco. No es que ni siquiera decimos gracias a Dios y voy contigo, no. Somos todavía muy tercos, muy autosuficientes, muy amarrados a lo material, muy sabiondos de nuestra vida. Y entonces poco a poco vamos a la iglesia, o vamos a una célula, o pedimos consejo a alguien, o de pronto un día de cansados abrimos la Biblia y leemos aunque sea Juan 3:16, o nos arrodillamos. Algo hacemos de respuesta a Dios. Y cuando Dios ve que tú te acercas a Él, entonces Dios se manifiesta más grandemente. Y ahí recién viene el llamamiento de Dios a Moisés. La gran pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ese primer contacto, esa zarza que arde y no se consume en tu vida, ¿ya Dios se ha manifestado en ti? ¿Tú ya has visto una zarza que arde y no se consume en tu vida y te llama la atención de lo que Dios te ha manifestado en ti? Dios ha manifestado algo de su gloria, de esplendor de gloria, con un poco de rayos de luz, diciéndote que Dios existe, es real, no es invento tuyo ni de los sabios, y que Él quiere obrar en tu vida. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con la zarza que arde y no se consume? ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues indiferente, apacentando ovejas? ¿Sigues sabiondo, explicándote, no, seguramente que esto es una cosa que... No, lo que pasa es que tengo que ir al oculista, no estoy viendo bien. Sigues dándote explicaciones falsas porque te cuesta doblegar tu orgullo o porque estás resentido con Dios o contra alguien. Si Dios se está manifestando con una zarza que arde y no se consume y has visto una señal, una muestra, como Hansel y Gretel, Dios te ha puesto pedacitos de pan para que no te pierdas en el bosque y le sigas. ¿Qué haces que no respondes a esa señal de Dios? Y te acercas a Dios, como lo hizo Moisés, que dice allí, ¿no es cierto? Dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y es interesante la respuesta de Dios cuando Moisés recién toma la decisión de decir, iré yo ahora y veré por qué causa la zarza no se quema. Vean el 3:4 que dice de Éxodo, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dios estaba probando si Moisés no solamente tenía las ropas llenas de arena, del polvo del desierto, sino también tenía el corazón y la mente llena de la arena, del polvo de la vida y los afanes de este mundo y las tareas cotidianas de este mundo no lo habían apresado y lo habían convertido en una tuerca a este sistema de sociedad de consumo, en donde tienes que tener educación, prosperidad económica, placer, dinero y conseguir cosas, porque si no, no vales nada. Y si tú crees eso, hay que tener pena de uno mismo, de reducir la vida a lo que nos convierte la sociedad de consumo, conejos corriendo detrás de la zanahoria de turno, de tu casa, tu dinero, tu título, tu puesto, tu logro personal. Si eso es solo la vida, pobre vida que te tocaría vivir. Qué triste vida a la que se reduce el ser conejos tras la zanahoria de turno. Pero Dios nos llama a algo más grande y nos dice que el fin de la vida no son las cosas ni los logros, ni lo que tienes, ni lo que pagas, ni lo que compras, sino en qué dedicas tu tiempo en tu relación con Dios, que te dé significado en la vida, propósito en la eternidad y te haga trascender. Porque si solamente vives de lo que has ganado en el pasado, vives una triste vida en la que no has descubierto todavía los propósitos de Dios para tu vida. Somos muy pobres si solo somos ricos con lo que tenemos. Y no somos ricos con lo que somos en Cristo Jesús. Somos muy pobres en ese caso. Por eso que entonces recién ahora vino el llamamiento. Y cuando viene el llamamiento, Dios le muestra su plan y le dice, Moisés, hay algo más que las ovejas, hay algo más que la zarza que se consume, que se arde y no se consume. Y entonces Dios lo llama a una nueva relación con Dios. Fíjate, es interesante el llamado básicamente de Moisés que recibe de Dios. ¿Qué es? Dos cosas. Es el llamado a establecer una relación personal con Dios.
pero una nueva relación con Dios. No la que tenías antes con Dios, no la que has tenido hasta aquí con Dios. Dios te llama a establecer una nueva, más rica, profunda y personal relación con Dios, que nunca acaba, porque en la eternidad seguiremos creciendo en nuestra relación personal con Dios, de un Dios eterno, inagotable. Y entonces Dios se le manifiesta en el famoso pasaje, ¿no es cierto?, que hemos leído, en donde Dios le habla a Moisés y le dice allí en el versículo, capítulo 3, en el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó: Moisés, Moisés, de en medio de la zarza. Y Moisés respondió: heme aquí. Y a mí me llama la atención que en este encuentro, en este llamamiento que ahora sí hace personalmente, nota que Dios lo llama a Moisés por su nombre, porque él te conoce por tu nombre y por tu historia. Y a pesar de nuestra historia, nos llama a la nueva relación con Dios, para empezar una nueva etapa en nuestra vida. Y hay tres cosas en el corazón del encuentro de Moisés con Dios, que están en estos versículos 5 y 6 del capítulo 3. Son tres cosas. En primer lugar, le dice el Señor a Moisés, cada una con un significado profundo. No hay que leer de manera simplista la Biblia. Primero le dice: quita la sandalia de tus pies. Quita el calzado de tus pies. Quitar las sandalias en el Medio Oriente es muy común. Si alguien ha viajado a Japón, Medio Oriente, yo estando en Japón me cansaba de cada rato quitarme los zapatos, ponerme los zapatos que te prestan allá adentro. Después sales, te quieres llevar los zapatos de otro por equivocación. Es un lío. Quita zapatos, pone zapatos, quita zapatos, pone zapatos. Es todo un lío. Pero así es Japón, así es Medio Oriente. ¿Y cuál es el concepto? Tanto en Japón como en Medio Oriente es el mismo. Los zapatos implican traer el polvo que contamina la calle y que no quieres que contaminar tu casa. Es decir, la quitada de los zapatos, hasta hoy es costumbre en Medio Oriente, significa no contaminación, limpieza ceremonial. Bueno, aquí significaba lo mismo. Quita la sandalia de tus pies significaba que le estaba diciendo Dios a Moisés y a nosotros. Nos dice: cuando nos acercamos a Dios, nunca te olvides que no estamos preparados para acercarnos a Dios como estamos, como eres. Necesitas que Dios obre en ti y traiga santidad a tu vida, porque nosotros no tenemos santidad ni la producimos. Ahora yo quiero hacer una aclaración. Santidad tiene que ver con pureza, limpieza, integridad, rectitud, por supuesto. Pero santidad no podemos compararla a los cristianos con estos valores que hoy día el mundo, anticorrupción y todo esto, tratan de enseñarnos. Muy bien, que es integridad, rectitud, honestidad, transparencia, accountability, dar cuenta, transparencia, todo eso está muy bien. Pero santidad es mucho más que eso. Santidad no es la honestidad de la empresa. Santidad no es la integridad de los negocios. Santidad no es transparencia en las finanzas. Santidad, como bien dice este pasaje, viene de tu relación con Dios. ¿En dónde el Señor le estaba diciendo quita las sandalias? En su relación con Dios. La santidad no viene de otra parte, que no viene de los cursos de valores, ni de que tú te esfuerzas por ser bueno. La santidad es una característica del ser de Dios que los humanos no tenemos por nosotros mismos, no hemos nacido con ella, ni siendo cristianos la podemos producir por nosotros mismos, y que necesitamos que Dios nos las vaya traspasando como dotaciones, como recursos divinos, sobrenaturales, ajenos a nosotros, constantemente por medio de Cristo. Y esto es a través de su palabra, la oración y la comunión con Dios, por la cual Dios, al acercarte a Él nos va pasando la santidad suya, nos transfiere su santidad, que es más alta, profunda, que los valores humanos de honestidad. Los valores humanos de honestidad, como lo vemos, son declinables, son corruptibles. Pero la santidad, cuando es de Dios, nos cuida a nosotros aún de nuestros valores chuecos, porque es Dios mismo cuidando tu vida. La santidad no es más que la presencia de Cristo, santa, gobernando tu vida. Por lo tanto, como Cristo no peca, esa santidad es indeclinable. Y solo tienes que dejar que gobierne tu vida para que te cuide del pecado, de la maldad, de la suciedad interna y externa de este mundo. Necesitamos la santidad, no solo los valores de este mundo. El cristiano necesita santidad, y la santidad te da vida victoriosa frente al pecado, lo que no te lo dan los valores humanos declinables. La segunda cosa que el Señor le enseñó a Moisés es: tierra santa es. Ahora, no era que la tierra de pronto Moisés lo hubiera juntado después que fue el Señor, ¿no es cierto? Y se la llevó un saco y la comenzó a vender en el mercado. Tierra santa,
como harían hoy día, ¿no? Que venden todo. Tú vas a Israel, te venden hasta la piedra que tiró David contra Goliat. No, de veras, esta sí es la verdadera. Esta es la genuina piedra, porque me la pasó mi tatarabuelo y en herencia en un cofre me la dejó. Y la honda también la tengo si quieres, y sale 2 por 1. Así es Israel, lamentablemente, en nuestros días. Para el cristiano, un lugar hermoso de recordar los lugares bíblicos, pero un comercio y una fechoría de ladrones manejando tanto los judíos, los árabes como los cristianos. Una banda de mafiosos vendiendo cosas a provecho del pobre peregrino incauto. Pero lo cierto es que cuando uno ve esto, uno ve que no se refiere a que la tierra en sí, la tierra santa en ese momento, porque en ese momento, en ese lugar, en la zarza ardiente, estaba Dios manifestándose. Así que si se le llevaba la vendida, se volvía Moisés otro fraudulento comerciante, porque ya no era santa. Es mientras la presencia de Dios estuvo que fue santa. Por eso es que no creemos en tocar objetos, para que Dios nos bendiga. Como hace la gente, toca el objeto porque si no, sí, Dios me bendice. No. Los objetos no son santos. Dios es santo, no los objetos. Por eso tampoco creemos en el comercio de las reliquias cristianas, porque va contra la palabra de Dios. Pero aquí lo que nos dice es que él descubrió que Dios estaba allí y reconoce la presencia de Dios. Esa presencia de Dios tienes que aprender a discernirla en tu vida. ¿Tú sabes que Dios está contigo todos los días? Todo el mundo me dice, sí, claro, por supuesto. Ahora te pregunto, ¿eres consciente de la presencia de Dios? ¿Está al lado tuyo? Esa es otra pregunta. Consciente, es decir, tomas conciencia durante el día, el Señor está conmigo. Por lo tanto, si Él está aquí, vivo, más vivo que yo y actuando, ¿cómo me debo comportar ante su presencia? ¿Cómo te comportarías tú si Cristo manejara al lado tuyo, negociara al lado tuyo y hablara con tu esposa tú al lado tuyo? ¿Cómo harías si Cristo estuviera visible al lado tuyo siempre? Te portarías derechito y bien peinado, manejando como si fueras cristiano, ¿no? Bueno, no lo ves, pero el Señor está allí siempre al lado nuestro. No lo vemos, pero el Señor Jesús está siempre al lado nuestro, ¿o no? ¿O no? Y no al lado nuestro solamente. ¿Qué ha dicho el Señor? He aquí yo estoy en vosotros. Más serio todavía, porque significa que Él ya no solamente ve lo que hacemos por fuera, ve y conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras que íbamos a decir y no decimos. Él conoce y las sabe todas. Por eso es que tenemos que tener cuidado en la presencia de Dios, de discernir la voz del Espíritu Santo, que te va a tratar de mostrar la presencia de Dios. ¿Para qué está la presencia de Dios? Para darnos victoria frente a nosotros mismos y frente al pecado y frente al mundo. Pero hay que escuchar la voz del Espíritu. El Señor te va a decir, esa palabra no. Está de más. No, pero es que en este caso sí, Señor, vale la pena porque se la merece. No. Fin no justifica los medios. Quita esa palabra de tu boca. Y si la has dicho, anda y pide disculpas. Y si no la dijiste y la pensaste, pídeme perdón porque yo sí la escuché, aunque no la escuchó el otro. Porque Dios mira el corazón, no lo que mira el hombre. Entonces empieza una santidad interna, no de fachada, no de careta, no de marketing, sino la santidad comienza con la conciencia de la presencia de Dios y por lo tanto empezamos a tener el sentir de el escritor de los Proverbios que dice, Señor, que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre agradables delante de ti. Cuando yo sé que el Señor está conmigo, y no solamente afuera, sino adentro, me cuido lo que pienso, me cuido lo que digo y me cuido lo que hago, porque quiero agradar al Señor y no deshonrarlo. Quiero amarlo al Señor y bendecirlo y respetarlo. Y entonces comienza a haber un respeto reverente por la conciencia de la presencia de Dios. No es que el mentor me está llamando todos los días si te está portando bien, no. O el pastor, no, es el Señor. Tierra Santa es, ¿sabes tú que vivimos nosotros todos los días de nuestra vida los cristianos en Tierra Santa? No vas a vender la tierra, porque el Señor está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros los domingos, todos los días, aun cuando haces negocios, vas a trabajo, vas a la playa, todos los días hasta el fin. Vives
consciente de su presencia y cómo debes vivir estando Él. Si pudieras verlo físicamente, así nos tenemos que comportar. Como si estuviera físicamente visible, sentado en tu mesa, en tu casa, en tu oficina, en tu auto, al servicio tuyo. Y tercera cosa, cubrió su rostro, dice, y tuvo miedo. Claro, después de percibir la presencia santa de Dios, dijo, o sea, ¿qué soy yo? Y vino humildad. La humildad de descubrir que Dios es santo, perfecto, y nosotros imperfectos. Fíjate lo que dice un escritor, comentaba con unos pastores en estos días este párrafo que me impactó. Samuel Brengle, un siervo de Dios del siglo XIX, él habla de su encontronazo con la santidad de Dios. No un encuentro, él tuvo un encontronazo con la santidad de Cristo. Y de pronto, frente a Cristo, se descubre tan necesitado de cambios constantes como todos necesitamos del Señor. Fíjate el texto que sale en la siguiente diapositiva. Dice, vi la humildad de Jesús y mi orgullo, la mansedumbre de Jesús y mi mal genio, la sencillez de Jesús y mi ambición, la pureza de Jesús y mi corazón sucio, la fidelidad de Jesús y el engaño de mi corazón, el altruismo, la generosidad de Jesús y mi egoísmo, la confianza y la fe de Jesús y mis dudas e incredulidad, la santidad de Jesús y mi impiedad. Eso es lo que vio Samuel Brengle. Cuando uno ve a Cristo a través de la palabra y lo va conociendo, y comenzamos a conocer al Señor y descubrimos todo lo que nos falta todavía que Él cambie nuestras vidas. Nos comprometemos más con la necesidad de conocerlo y que seamos transformados por Él. ¿Necesitas ser transformado por el Señor? Todos nosotros lo necesitamos. Y tú en tu carácter debes estar más dedicado a trabajar, que Dios haga estos cambios en tu vida, que perder el tiempo en otras cosas. En celular, viendo Wikipedia, jugando juegos 3 horas y media, o viendo televisión hasta que la televisión se apaga porque se cansa de verte. Busca al Señor. Busca al Señor. ¿Tienes tiempo? Agarra la Biblia. Ora. Dile, Señor, háblame. La segunda cosa que el Señor le mostró a Moisés, decía una nueva relación, es nuevo propósito para nuestras vidas. Nuevo propósito. Y un cuadro, con esto vamos a terminar. Fíjate, cuando el Señor lo llama y Él responde y se arrodilla, quita las sandalias, se arrodilla, cubre su rostro y descubre la santidad, la presencia y la humildad que debe tener. Y cuánto necesitaba de Dios, recién Dios le muestra su propósito. Nota que primero es el ser, después el hacer. Primero la relación, después el propósito. No podemos vivir el propósito de Dios si primero tú no has establecido una fuerte y profunda relación con Dios. En estos términos, quita las sandalias, ¿no? El otro era tierra santa, presencia y el cubrir el rostro. Ahora el Señor le muestra el propósito. Ya que Él se dio cuenta quién era Dios y cómo es Dios, Él entonces estaba listo para escuchar el plan. ¿Y cuál es el plan? Dice allí 3:8. En el medio, céntrate primero. El Señor le dice esta tremenda frase: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus sufrimientos y he descendido para librarlos. Ahora Dios le muestra el plan que Él tiene con la humanidad, que hasta hoy lo tiene, no solo con Moisés y con Israel, con todo hombre. Este es el mismo plan que en el Nuevo Testamento se reitera. Él quiere venir a librarlos. ¿Qué es librar? Liberación. ¿Qué dice la Biblia? Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Si conoceréis la verdad os hará libres. Propósito de Cristo en la tierra, libertar a todos los hombres y mujeres, adultos y jóvenes, que vivimos esclavos de cadenas invisibles, del pecado, del sistema, del yo, del orgullo, de la incredulidad, de la rebeldía, de pozos de desesperación, de angustias, de depresiones. Todos vivimos presos aquí. Nuestras cadenas no suenan, pero son reales, son invisibles. Y el Señor tiene que liberarte a ti de ti mismo, de tus propias cadenas que solo tú conoces, te atan al pecado,
te atan al yo y te atan al mundo y que impiden que te acerques a Dios. Dios quiere liberarte de tus cadenas invisibles. Y para hacerlo entonces el Señor, Él desciende. Fíjate, Dios tan compasivo. Él nos ve a todos encadenados y dice, he visto la aflicción. ¿Sabías tú que Dios ve tu aflicción? Que Dios conoce tu clamor, que Dios sabe tus sufrimientos y quiere liberarte. ¿Sabes tú eso? Es lo que el Señor le dice a Moisés y lo que nosotros nos dice también. Él conoce y quiere liberarte. Y para eso lo toma Moisés, para liberarlo a él mismo y luego hacerlo instrumento de liberación humano para Dios liberar a otros. Así que Dios primero quiere liberarte a ti y a mí para que en el proceso de que somos liberados de nuestras propias cadenas invisibles por la relación con Dios y la obediencia y la santidad, Dios pueda usarte instrumento de liberación a los que te rodean, a tus hijos. Si tú no eres liberado, ¿cómo vas a ser instrumento de liberación de tus hijos? O de tus familiares, o los amigos del trabajo, o de la gente en la iglesia. Sigamos trabajando en este proceso de liberación que el Señor quiere hacer en nuestra vida, de libertad, de victoria frente a las cadenas. Y por último, viene la lucha de la respuesta de Moisés. Moisés tenía que responder a este llamado. Había empezado con la zarza, ahora el llamado se clarifica, el propósito, él tiene que responder. Y fíjate la respuesta de Moisés. Yo creo que todos nos identificamos con él, aún quien les habla. Le dice al Señor, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Cuando miramos a Dios y miramos el propósito de Dios, nos viene la pregunta y el temor. ¿Quién soy yo, Señor, para esto? Que es la pregunta que cuando me vino el llamado de Dios a mi vida, igual, ¿quién soy yo, Señor? Yo le decía, Señor, fulano en la iglesia, ese va a ser un cañón, siervo de Dios. Pero yo, nada que ver. Te recomiendo a fulano, Señor. Yo le recomendaba al Señor todavía a personas de la iglesia. Fulano, Señor, ese sí, con ese la chuntas 100%. Conmigo, nada que ver. Yo por eso paso. Invita al otro. Yo no soy celoso, invítalo a él. ¿Quién soy yo? La pregunta. ¿Quién soy yo? La pregunta normal, lógica, del llamado de Dios y del propósito de Dios en nuestra vida. Es, no soy capaz, no soy digno, no tengo fuerzas, no podré ser fiel cristiano. Por mínimo, peor seré fiel servidor. Así que a mí no me llames. Tengo miedo de responder sí y no cumplir. Son todas las excusas que tenemos todos y ya lo sabemos todos. No me quiero comprometer porque después no quiero fallar. Todos son cuentos, cuentos chinos, como diría Oppenheimer. La realidad es que no depende de tu capacidad el llamado de Dios. Depende de su capacidad. Dios nunca te ha dicho que eres capaz. Él te ha dicho que tú creas, nada más, y obedezcas. Él te dará la capacitación para ser el cristiano fiel, consagrado y el siervo de Dios y la persona liberada que tú nunca, jamás podrías soñar llegar a ser. Él tiene el poder de hacerlo. Por eso le responde, ve porque yo estaré contigo. ¿Cuál es la clave del ministerio? No las capacidades del líder, ni del pastor, ni del siervo. Es las capacidades de Dios, que se pueden manifestar libremente porque la obra es del Señor y no de los hombres. ¿Qué hacemos los hombres nada más? Ponernos a su disposición. Ser avenida espiritual dispuestos a que Él haga su obra. Él obre con su poder. Él manifieste su unción. Él actúe con salvación. Él sane vidas. Él enderece personas. Él santifique pecadores. Él ponga propósitos al que no los tenía. ¿Quién lo hace? El Señor. ¿Cuál es tu tarea? Ser instrumento nada más. Decirle, sí, Señor. Si aún a este instrumento sucio, imperfecto quieres usar, heme aquí, Señor. La pregunta esta mañana para terminar es, ¿estás dispuesto a responder al llamado de Dios? Dios te está llamando. La zarza arde sin consumirse delante tuyo. Ya lo has visto. ¿Estás dispuesto a responder? Pero a responder para vivir y servir según las demandas de Dios, no según las nuestras, según las de Él. Y eso significa tu ego va a pasar por la licuadora, después por la trituradora y termina al final con un mazo para que nos quebrante a servirle como Él
quiere que lo hagamos. ¿Estás dispuesto? El Señor nos está llamando. Yo creo que muchos aquí hemos visto la zarza ardiendo y no consumiéndose ya hace años y varias veces. ¿Estás dispuesto a responder? Te invito a que oremos y te voy a invitar en el nombre del Señor a responder al llamado de establecer este año una nueva relación con Dios y un nuevo propósito con Dios, para vivir según Dios y servirle según Dios, no a nuestra manera, no como a mí me parece, no como yo quisiera, no como yo lo hago, sino como el Señor te manda que lo haga, punto. Si no, mejor no lo hagas, porque si no, vas a malograr la hora. Entonces, te invito a que respondamos al Señor. Vamos a orar. Los que quieran responder este llamado de Dios, que significa humildad, quebrantamiento. Significa lo que hizo Moisés, humillarnos, decirle, sí, Señor, tú mandas, tú eres Dios, te entrego mi vida. Perdóname por permitir tantas cosas contrarias a ti, ajenas a ti, desagradables a ti. Si quieres orar conmigo, di esta oración. Señor bendito, te digo, heme aquí. No sé qué puedas hacer con mi vida, pero tú eres Dios. Te pongo mi vida como me demandas a tus pies. Y te digo, Señor, límpiala, libérame. Dame el poder desarrollar una relación con Dios profunda y personal, como no he tenido nunca antes, o aún más que antes. Y dame, Señor, el poder ser instrumento de servicio tuyo, conforme tú quieras, donde tú quieras, a la manera que tú quieras, no en las mías. Señor, me pongo a tus pies. Y mientras oramos así, yo sé que el Señor está llamando aquí a muchas personas, porque Dios es personal. Voy a pedir que cada persona que responde a este llamamiento de establecer una relación nueva con Dios y de vivir para cumplir su propósito, se ponga en pie donde está y le diga, Señor, este año tomo este compromiso para hacer una vida de relación contigo y de servicio a ti como tú quieres. Estamos orando, no estamos mirando a otros, mira tu corazón y mira al Señor. Si Dios te está llamando, te sugiero, obedécelo, porque te vas a perder el ticket del viaje a la aventura y a la tierra de Dios. Si hay alguien más que sabe que tiene que tomar esta decisión esta mañana, mucho tiempo viendo la zarza ardiendo, diciendo qué lindo la zarza, cómo Dios me ama, pero yo no tomo compromisos. Si es así, a ti te está hablando el Señor, por tu falta de compromisos con Dios. Vamos a orar por las personas que están poniéndose de pie, gracias al Señor. Si hay alguien más, te invito a hacerlo. Vamos a orar con todos los que están de pie. Oramos así juntos. Oramos juntos en voz audible para uno mismo, ¿sí? Tomando un compromiso formal, está empezando el año con Dios. Oremos así. Señor bendito, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Moisés, hoy escucho tu voz por tu palabra. Y me arrepiento, Señor. Perdóname, Padre. Perdónanos, Señor, tantas cosas que a ti no te agradan. Límpianos con la sangre de Jesús. Queremos responder a ti y que nos enseñes a establecer esta nueva y profunda relación contigo. Ayúdame a crecer en mi comunión contigo, en la oración, en la palabra, en la búsqueda de ti. Tráeme avenidas espirituales nuevas que no conozco. Ayúdame a perseverar en buscarte. Pero también pongo mi vida a tus pies para tu servicio. Quiero que sea instrumento, quiero que me sigas liberando de mí y quiero que me uses de instrumento de liberación a muchos. Pongo mi vida a tus pies para servirte en lo que tú quieras y como tú quieras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Que al comenzar este año Dios nos permita ver que el Dios de Moisés, que es el Dios de hoy, se manifieste en nuestras vidas y en esta iglesia. El Señor nos bendiga.